Buenas tardes a todos. Feliz lunes 5 de febrero. Se nos fue el primer mes del año. Ana, bienvenida. Hola, Vivi. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a las personas que nos acompañan y que se nos van a ir uniendo. Hoy tenemos un tema interesantísimo que creo que 15 minutos, bueno, normalmente 15 minutos es poquito, pero hoy creo que sí que va a ser súper insuficiente. Es un tema muy interesante, muy importante. Yo creo que todos hemos pasado por ahí o bien conocemos a alguien cercano que haya pasado por ahí. Es el tema del estrés laboral, que cada vez es más común. Entonces, Ana, si querés podemos comenzar hablando un poquito de la primera pregunta que me hiciste ahora que nos vimos, sobre el tema de salud ocupacional y qué piensa la gente cuando piensa en salud ocupacional en las empresas. Exacto. Sí, por eso te lo pregunté, porque a mí me hace gracia que lo primero que uno dice cuando habla de salud ocupacional, la gente lo une a así extintores, luces de emergencia, un botiquín, ¿verdad? Rótulos de información sobre la salida del lugar, ¿verdad? Pero es que salud ocupacional no es solo eso. Sí, bueno, lo incluye, pero digamos que esa no es la importancia que debería tener la salud ocupacional, ¿verdad? Tendría que incluir también salud psicológica, salud corporal, prevención en el moving o el acoso laboral que ahora está tan en boga, escritorios y sillas adecuadas, ¿verdad? Un ruido ambiente que no me distraiga o no me altere, buen espacio, buena iluminación, buena ventilación, temperatura adecuada, ¿verdad? En fin, todo lo que represente un ambiente laboral en el que se desenvuelva el trabajador, porque vamos a ver, ya está determinado que la gente que tiene enfermedades, por ejemplo, dolores de cabeza o migrañas constantes, ¿verdad? Gente que padece de muchísimo estrés, que se le va a ansiedad o incluso hasta depresión, ¿verdad? Tiene un detonante importante con respecto al ambiente laboral que tiene, ya sea del patrono directamente, o sea, que su jefe es un acosador laboral, es un agresor, es alguien que me exige más de lo que yo puedo dar, por ejemplo, o tengo un ambiente laboral que no me es beneficioso. A mis compañeros no les importa poner la música a todo volumen y yo no me puedo concentrar, ¿verdad? Yo soy una persona que necesito silencio para concentrarme. Eso me altera, además no me gusta el reggaetón, por decirte algo, ¿verdad? Y lo tienen a todo volumen y yo tengo que aguantarme aquello que me distrae, ¿verdad? Entonces eso me causa un estrés, ¿verdad? Porque no logro terminar el trabajo a tiempo, ¿verdad? Tengo que hacer horas extras que ni siquiera me van a cancelar porque va más allá, digamos, de que es mi obligación concentrarme y no lo puedo hacer. O bien, bueno, tengo un ambiente, qué sé yo, las condiciones de ambiente, que era lo que hablábamos ahora, el típico problema del aire acondicionado. Unos tienen mucho calor, otros tienen mucho frío y entonces empieza el problema, ¿verdad? Entonces, todo esto es un detonante que activa una cadena de males que incapacitan o hacen menos productivo a un trabajador, ¿verdad? Entonces, la prevención de estos tipos de enfermedades o de accidentes va a lograrme una calidad laboral óptima que el patrono tal vez no está visualizando, ¿verdad? Muy probablemente la mayoría de los patronos dicen, no, hombre, pero ¿cómo para qué vamos a gastar en eso? O sea, yo, ¿cómo me voy a meter a analizar sobre salud ocupacional, contratar a alguien de salud ocupacional que venga y me haga todo este análisis? ¿Como para qué? Bueno, es que si las empresas hicieran realmente el cálculo de cuánto representa cada colón invertido en prevención versus cada colón invertido en enfermedades, ¿verdad? Estoy segura de que la distancia entre ambos cálculos es abismal, ¿verdad? Ganando, por supuesto, la cantidad de gastos por incapacidades, enfermedades e incluso hasta muertes, ¿verdad? Yo te decía ahora que desgraciadamente tenemos un problema con esto, porque para que el INSS pueda ver con este tipo de enfermedades, necesitamos que el patrono haga, ¿verdad? Que llene el formulario y haga el reclamo ante el INSS para que me puedan atender. ¿Y vos crees que hay algún patrono que va a querer reportar que esta persona tiene, no sé, ataques de ansiedad o tiene una depresión a causa del exceso de trabajo que tiene o a causa de un patrono que tal vez es un poco abusivo o que le hace algún tipo de acoso laboral? Pues por supuesto que nadie va a reportar eso.
¿verdad? Sin embargo, las empresas deberían tomar como más en serio este tema, ¿verdad? Y considerar que no hay nada más grato que trabajar en un ambiente laboral en todo sentido, ¿verdad? Un buen ambiente laboral en todo sentido. Que no haya ruidos que me perturben, que no haya jefes malhumorados o acosadores, que no haya compañeros tóxicos o letales, ¿verdad? Con una buena ventilación, con una buena iluminación, pero a nadie le importa eso. O sea, a nadie le da realmente el valor que eso tiene, en el sentido de que si yo tengo un trabajador al que yo ya le previne todo este tipo de posibilidades que le vayan a causar dolor de cabeza, estrés, ¿verdad? Si yo prevengo eso, el trabajador no solo me va a trabajar muchísimo mejor, va a dar mejores resultados, vamos a evitar tanta incapacidad, ¿verdad? De este trabajador, y además se va a poner la camiseta porque está con un patrono que cuida de él. O sea, ¿qué más agradecido que un patrono que vigila que esta persona tenga un buen ambiente laboral? Totalmente. La ecuación es muy fácil, ¿verdad? O al menos a mí me lo parece. A mayor prevención en materia laboral, de seguridad, de higiene, ¿verdad? Menor es el índice de accidentes y de riesgos a los que se exponen los trabajadores. Entonces, me parece que el patrono gana, pero no se ha dado cuenta de eso. ¿Verdad? ¿Cuánto se ahorraría en suplir incapacidades, en pagar en abogados cuando tenemos procesos por indemnizaciones por accidentes, mutilaciones, hasta muertes, ¿verdad? De un trabajador expuesto tal vez a una situación peligrosa? Es preferible prevenir y lamentar, ¿verdad? Porque además ahorran muchísimo mejor y el ambiente laboral es otro para todos. Totalmente, totalmente. Que hasta puede aumentar la productividad incluso de los empleados, estar contentos. Ana, me parece muy interesante. Bueno, quiero saludar primero a don José Delgado y Cristian Mora que nos saludan ahí en el chat. Ahora que mencionabas lo de la salud mental, porque normalmente si uno está enfermo, si tienes algo físico... Sí, no te escucho. ¿No me escuchas ahora? Ahora sí. Ok, quería volver al tema de la salud mental que mencionabas ahora, porque normalmente si uno está físicamente, digamos, visiblemente enfermo, para la gente es muy fácil reconocer esto. Con las enfermedades mentales, de salud mental, todavía hay como un estigma y en el trabajo todavía peor. ¿Cuáles son los derechos, digamos, que amparan al trabajador y cómo pueden inclusive ejercerlos legalmente? Es que ve qué problema, ¿verdad? Porque todos sabemos que el INS solamente nos va a ver en el caso en que la enfermedad tenga una consecuencia del producto del trabajo. Si un accidente o una enfermedad no tienen nada que ver con mi trabajo, lo que correspondiente es que me vea la caja, ¿verdad? Por eso es que todo patrono debería tener a sus trabajadores tanto en la caja como en el INS. Es una obligación, no es que, qué bueno mi patrono, me tiene en el INS. No, es que es una obligación, ¿verdad? Porque si el problema se produce por el trabajo, la caja no te va a ver, te tiene que ver el INS. Entonces, lo primero que hace el patrono, ¿verdad? De alguien que padece de depresiones o que tiene constante estrés o ansiedad o que esto y que lo otro, de ahí, eso vaya a la caja, usted tiene un problema. Pero ¿de dónde viene ese problema? Cuando se ahonda y se dan cuenta de que es que tiene un patrono acosador, tiene un patrono malhumorado, que lo trata mal, que lo tiene bajo presión constante, ¿verdad? Y eso es lo que a él le produce eso. Entonces en la caja te va a decir, yo no lo puedo seguir tratando porque esto le toca al INS. Entonces era lo que te decía ahora, pero ¿qué patrono va a declarar eso? Ningún patrono va a querer. Entonces hay que hacer un proceso, a veces hasta judicial, para obligar al patrono a que reporte al INS, ¿verdad? Esa condición para que lo puedan ver desde el INS. Todo el mundo siempre prefiere el INS, primero porque es un poquito más rápido, un poquito más, ¿verdad? Tiene mejores instalaciones, mejores médicos, incluye una serie ¿verdad? de situaciones que tal vez la caja no. Entonces, por eso es que el INS es tan quisquilloso, te pide necesariamente el reporte del patrono. Yo no puedo decidir
porque me siento deprimida, porque no me gusta mi trabajo, no me gusta el ambiente laboral, no me gustan mis compañeros, no puedo decidir ir al INSS para que me vean. Necesariamente tiene que estar de por medio la declaración de mi patrón. Y ahí es donde se complica, ¿verdad? Pero ya está requete sabido, o sea, ya la salud ocupacional ha tomado mucho auge en los últimos años, porque es relativamente nuevo, ¿verdad? Y la salud ocupacional no tiene tanta antigüedad como el derecho laboral, sino que es un poquito más nuevo, pero ya se está tomando el auge y la importancia. Ya el INSS reconoce que las jaquecas constantes, los dolores de cabeza que no son normales, ¿verdad? Que a la gente se le quitan los fines de semana, pero entre semana pasa todo el tiempo con dolor de cabeza. O sea, eso es un detonante. O sea, algo está pasando en el trabajo. La gente que se deprime el domingo en la noche ya empiezan, ¿verdad? Y ya tienen problemas para dormir y todo, porque ya el lunes viene el día otra vez en el que tengo que retornar a trabajar. Todos esos detonantes uno los tiene que ir analizando y viendo que sí, no es normal. Algo está pasando en mi trabajo que me está causando ese problema, ¿verdad? Perfecto. Acá hay una pregunta de don José Delgado que la voy a leer y la voy a ligar con algo que estábamos hablando ahora, que tiene que ver con el teletrabajo. Y bueno, voy a hablar de lo que estamos hablando ahora, que era, ¿qué pasa, por ejemplo, de la gente que se acostumbra, tiene teletrabajo, a trabajar tirado en la cama, ¿verdad? O sea, cómo eso físicamente lo puede empeorar. Entonces, ¿cuál es el papel del patrono con respecto a esto? Y lo voy a ligar con la pregunta que tiene don José, que la voy a mostrar acá, que es, ¿qué pasa si el patrono le indica al trabajador ir a recoger los suministros a su casa y pasa un incidente y cómo se actúa en esos casos? Que si entiendo bien, digamos, ¿qué pasa con un accidente que sea, digamos, que tenga que ver con el trabajo, pero que sea fuera de la casa? Sí, entiendo bien a don José. Correcto. Es que de eso sí hay jurisprudencia ya. Vamos a ver, cualquier accidente que vos tengas en el trayecto de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa, ¿verdad? Aunque sea fuera del horario, yo salgo a las 5:30, por decirte algo, y cuando voy para mi casa tengo un accidente, pero tiene que ser en el trayecto, porque a ver, si yo vivo en Moravia, pero resulta que en Escazú me ocurrió el accidente, o sea, eso no tiene nada que ver, yo no iba para mi casa, ¿verdad? Ya yo iba a quién sabe para qué bar, entonces eso no me va a incluir el tratamiento en el INSS. Pero si efectivamente yo en el trayecto, cuando vengo para el trabajo o voy del trabajo para mi casa, algo me ocurre, eso ya está considerado también, ¿verdad?, como un riesgo de trabajo y se declara como tal. Ahora, con la pregunta que me hacías con respecto a la gente que trabaja en la cama, sí, eso es un problema, ¿verdad? Pero le voy a contar a los patronos, para que el INSS te cubra a un trabajador con problemas de contracturas o de algo ya crónico, ¿verdad? No sé, dolores de espalda crónicos, ese tipo de cosas, si es un trabajador de teletrabajo, el INSS tiene un manual que te establece cuáles son las cosas mínimas que el patrono debería confirmar antes de mandar a alguien a teletrabajar. Y es, por ejemplo, que tenga un lugar adecuado. No es trabajar en la cocina ni trabajar en el comedor de la casa. Es que usted tiene que tener un espacio con ventilación, con iluminación, con un buen escritorio, con una buena silla ergonómica, ¿verdad? Y todo eso lo tendría que haber verificado el patrono antes de mandar a alguien a teletrabajar. Si yo no verifique eso y la persona va a tener recurrencia, ¿verdad?, el patrono podría tener un problema. ¿Cómo se verifica? Bueno, el INSS pretende que los patronos vayan a hacer una inspección antes de, pero a ver, yo quisiera saber cuántos patronos mandan ¿verdad? O sea, yo no conozco ninguno que haya ido a hacer una inspección antes de mandar a teletrabajar a alguien. Pero entonces yo lo que le digo a los clientes es, al menos que envíen las fotografías, usted documenta eso, ¿verdad? Las fotografías del lugar donde tiene, bueno, vean, aquí está una ventana y buena iluminación, esta es la silla, este es el escritorio, ¿verdad? O sea, que yo tenga cómo documentar el día de mañana, no, esa persona sí tenía los implementos. Si se fue a la cama, fue una imprudencia de él, ¿verdad? Pero en realidad sí tenía el lugar para trabajar. El problema es que cuando entramos a la pandemia y todos tuvimos que salir corriendo para la casa, no había opciones. Había gente
que trabaja en un y que tenía que trabajar en el apartamento en el que había 2 chiquitos, una esposa, un esposo, ¿verdad? Y todos tenían que sentarse a la misma vez en unas sillas del comedor, porque ¿cómo trabajabas? O a uno le tocaba en el cuarto, al otro en la sala y al otro en el comedor, porque si no, no había cómo. Pero ya no estamos en ese momento. Ahora estamos en otro momento en el que sí podemos constatar que esa persona tiene la posibilidad de tener un buen lugar donde trabajar, y es obligación de patrono constatarlo, para no tener reincidencia en problemas de espalda, de cuello, ¿verdad? Incluso del mango, del túnel carpal que hablábamos ahora. Del túnel carpal. ¿Verdad? Buenísimo. Ana, como era de esperar, como lo anticipamos, se nos fue demasiado rápido el tiempo. Podríamos pasar muchísimo tiempo hablando aquí de este tema tan interesante. Entonces, lo único que les puedo decir es, tanto a las empresas como a los empleados, si tienen alguna duda, si tienen algún tema que resolver y quieren estar seguros de cómo pueden cumplir legalmente con todas esas disposiciones y tener bien a sus empleados, porque además esto tiene que ver también con su propia reputación, entonces ya saben dónde está la mejor experta. Ana Borbón está aquí con nosotros en Actualidad Tributaria, en el bufete de Raimundo Bolio. La pueden contactar al 2248-4822, por WhatsApp al 7023-6238 o al correo electrónico info@actualidadtributaria.com. Ana, de nuevo, muchísimas gracias. Con todo gusto, Vivi, un placer. Y a todos, buenas tardes y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana.